Radio Informativo Huamantla presenta Alcohólicos Anónimos, una producción de Radio Informativo Huamantla. Escúchanos en www.huamantla.org, en Twitter, @Huamantla, y en Facebook, heroicahuamantla.org y huamantla.tv, la radio hablada de Huamantla. Buenas tardes, tengan todos ustedes que nos escuchan. Este es su programa de Alcohólicos Anónimos. El día de hoy vamos a ver el tema donde entra en juego la fuerza de voluntad. Siempre ha habido mucha confusión sobre este asunto de ejercer la voluntad. Al decir en los 12 pasos, admitimos que éramos impotentes ante el alcohol, afirmamos lo que siempre ha sido un hecho respecto a esta enfermedad, es decir, que un ataque frontal al deseo de beber por medio de la fuerza de voluntad casi nunca tiene éxito. Pero bien, antes de comenzar, vamos con la reflexión del día. Un regalo que crece con el tiempo. Para la mayoría de la gente normal, beber significa jovialidad, grata compañía y una imaginación vivida. Quiere decir liberación de los cuidados, del fastidio y de las preocupaciones. Es alegre intimidad con los amigos y sentimientos de que la vida es buena. Cuanto más perseguía estas emociones elusivas con el alcohol, más fuera de mi alcance se ponían. Sin embargo, aplicando este pasaje a mi sobriedad, me di cuenta de que describía la magnífica vida nueva, pues puesta a mi disposición por el programa de Alcohólicos Anónimos. Todo mejorará, verdaderamente un día a la vez. El calor, el amor y la alegría tan simplemente expresadas en estas palabras crecen en amplitud y profundidad cada vez que las leo. La sobriedad es un regalo que crece con el tiempo. Bien, esta dura realidad es la premisa en la que debemos comenzar. El reconocimiento de que la locura no se puede dominar por medio de la sola fuerza de voluntad. Bien sabe Dios que los borrachos ya hemos intentado por todos los medios hacer exactamente esto y generalmente hemos fracasado. Si cada cleptómano hiciera la promesa solemne de no robar, nadie esperaría muchos resultados. En lo que refiere a robar, el cleptómano es tan obsesivamente loco como pueda estar, aunque esta condición obsesiva no está tan generalmente reconocida en el alcohólico, porque beber está socialmente aceptado. Es cierto, no obstante, que el casi igual de loco. Por lo tanto, nuestro primer paso se expresa de una manera realista al declarar que somos impotentes para resistir el embrujo del alcohol por nuestros propios medios o nuestra propia voluntad. Bien, ¿cómo podemos empezar a entender qué es la voluntad? En nuestro primer paso de nuestro programa nos dice que respecto a la confianza en sí mismo es casi totalmente inaceptable. ¿Por qué nos dicen eso? Sí, nos habla que dice que ante el alcohol la confianza en nosotros mismos no nos servía para nada, que de hecho era una desconfianza, ¿no? O sea, era una incapacidad que nosotros teníamos, el hecho de ver. Dice, cuando nosotros empezamos a examinar el principio de este tema, nos hace recordar el primer paso. Como entrada en el primer paso nos empieza a hablar de eso precisamente, que la fuerza de voluntad no nos servía para nada. ¿Por qué? ¿Por qué no nos servía para nada? Porque estábamos al frente de una terrible enfermedad. Dice, estábamos al borde de la locura, ¿sí? Una forma tan irracional de pensar y de actuar, en la cual solo un acto de la divina providencia pudo remover tal obsesión. Entonces refiere que a través de nuestros medios, de esas formas que se buscaron, ¿no?, de hacer promesas, ¿no?, dice, muchas de las gentes con todo ese ahínco y con todo ese entusiasmo, un día decidimos dejar de beber, echamos toda la carne al asador y dijimos, ahora sí, con toda mi fuerza de voluntad voy a dejar de beber y voy a prometer esto, ¿no? Y se hizo la promesa y desafortunadamente esa promesa nunca se cumplió. Se hicieron esos famosos juramentos, ¿no? Con solemnidad o sin solemnidad, a través de medio año, un año, 5 años, ¿no?
Nosotros pensamos que a través de la fuerza de voluntad y con el paso del tiempo, nosotros podemos darle frente a nuestro problema, hasta nuestra obsesión compulsiva de beber. Dice, pero después nos dimos cuenta que este medio no tenía mucha eficacia. Tuvimos que admitir que a través de la fuerza de voluntad era una fuerza individual, solamente por nosotros mismos, que estábamos alimentando el egoísmo, el egocentrismo, a través de pensar que por nosotros mismos podíamos combatir este problema. Entonces, con lo que se refiere al alcohol, nuestra fuerza de voluntad nunca nos sirvió para nada. Tuvimos que buscar otras alternativas más drásticas para poder enfrentar nuestro problema. Hablaba ahorita mencionaban de cleptómano, ¿no? Esa forma tan obsesiva de robar, ¿no? Cuando uno tiene un deseo insano de hacer las cosas, pues sí, se puede referir también con el mitómano, ¿no? Esa persona que tiene la tendencia de mentir y mentir y mentir compulsivamente, una persona totalmente mentirosa, que trata de evadir, ¿no? De tomar a la deriva todos sus problemas y todos sus conflictos. Cuando se le presenta la verdad, inmediatamente miente y se justifica, ¿no? Entonces esa forma, ese medio alternativo que tiene de vivir, siente que le sirve, y llega el momento en el que tiene consecuencias, ¿no? A través del daño que causa de seguir mintiendo, se convierte en un mitómano. Entonces, ¿qué pasa? Que el individuo dice, pues ahora sí, con las mejores intenciones también voy a dejar de mentir, ¿no? Ese es un ejemplo, un comparativo de lo terrible que son las obsesiones mentales que se arraigan en lo más profundo, ¿no? Entonces llega el momento en el que se hace el propósito de decir, hoy no voy a mentir, hoy sí voy a cumplir, hoy sí voy a ser honrado conmigo mismo, honesto, para que las cosas cambien. ¿Y qué pasa? Que inmediatamente se presenta un problema, se presenta alguna responsabilidad que le otorgan, que le dicen, sabes que mira, te damos toda la confianza de que puedas llevar a cabo este trabajo, ¿no? Que tengas a la orden estas cosas. Y dice, ¿y qué pasa? Que hace mal las cosas y se le pregunta que por qué las hizo mal, y inmediatamente, sin darse cuenta y sin tener el poder, la capacidad de sostener la mentira, inmediatamente vuelve a mentir, ¿no? Entonces nos empezamos a manejar por darnos cuenta que el estigma del alcoholismo se manifiesta como parte de la locura. ¿Qué es la locura? Sí, es un desequilibrio mental, una fractura emocional en la cual no tenemos esa capacidad. ¿Para qué? Para dirigir nuestros buenos actos. Entonces aquí nos habla un poco del sano juicio. ¿Por qué? Porque nosotros hemos perdido el juicio. No tenemos un sano juicio como tal, no tenemos unas ideas completamente que estén cimentadas con bases, con fundamentos, con valores espirituales, ¿no? Tenemos las cosas que realmente hemos venido utilizando y las cosas que nos han hecho daño, ¿no? Entonces, el hecho de vivir momentos de locura y momentos de distorsión, pues nosotros tenemos un sano juicio que ya está corrompido. Entonces, prácticamente nosotros tenemos que volver a recuperar ese sano juicio. Ese sano juicio, ¿qué es lo que nos va a dar? Nos va a dar un entendimiento y un poco de cordura para poder cambiar todas esas cosas que nos hacen daño. Sí, mucho se dice o se escucha que cuando alguien toma o tiene problemas con su manera de beber, lo que aconsejan, le dicen, pues ya deja de tomar, que no tienes fuerza de voluntad. Y muchas de las veces uno cree tenerla, ¿no? Pero a los hechos uno se da cuenta que no es así. Pero qué difícil es poder darse cuenta que en lo que respecta al alcohol, la fuerza de voluntad no nos sirve, porque nos hemos dado cuenta que se han hecho muchos intentos o se han hecho muchas cosas a través de esto y simplemente no se puede dejar de tomar, simplemente no se puede cambiar. Entonces, ¿cómo poder ir entendiendo esta parte tan esencial de lo que es la voluntad? ¿Dónde entra en juego y dónde no? ¿Por qué al principio a nosotros no nos sirve? Y eso es lo que nos sugiere el programa, y dónde va a haber otra parte a donde sí la vamos a poder utilizar.
Entonces, ¿cómo poder ir separando de alguna manera estas dos partes? Porque precisamente el tema de hoy es dónde entra en juego la fuerza de voluntad. Sí, ya ahorita empezamos a hablar, ¿no? Acerca de lo que respecta ante el alcohol. Dice, pero en ese dilema, la fuerza de voluntad, hasta ese punto, ahí tenemos que separar, hacer esa separación en el cual darnos cuenta e identificar que ahí es donde se separa, ¿no? Después del primer paso, nosotros tenemos que mantener en nuestra cabeza la idea de que la fuerza de voluntad nos sirve, ¿sí? Al principio ya no nos sirve, ¿no? ¿Por qué? Porque ya enfrentamos, dice, nuestra terrible enfermedad de una forma más realista, ¿no? Pero ahora, ¿qué sigue? Dice, con respecto a los siguientes pasos, vamos a hablar del tercer paso, ¿no? Hablando del tercer paso, en donde dice poner nuestra vida y nuestra voluntad al cuidado de Dios como cada quien lo concibe, ahí nos pide que nosotros hagamos un enérgico esfuerzo, laborioso, ¿no? Entonces, de que nosotros nos pongamos a disposición de hacer las cosas que realmente nos marca la gracia y la voluntad de Dios, ¿sí? Y para eso se necesita mucha fuerza de voluntad, el requerir de asistir a una reunión, el requerir de asistir a una informativa, a transmitir el mensaje, entonces de estar a través de llevar un servicio, ¿no? Entonces nosotros empezamos a identificar cuál es la voluntad de nuestro Dios como cada quien lo conciba, y nos damos cuenta que para poder llevar a cabo su voluntad necesitamos empezar a aplicar la fuerza de voluntad que nosotros tenemos dentro de nuestro interior. Entonces posteriormente se nos presenta el cuarto paso. El cuarto paso es un trabajo muy laborioso, es un trabajo muy intenso, es un trabajo mentalmente laborioso y físicamente lo mismo, ¿no? Se necesita tanta fuerza de voluntad, dice, para entrar, para irse de lleno, para entregarse. ¿Para qué? Para entregar tu mayor esfuerzo, dice el Padrino, dice, tienes que entregar el mayor esfuerzo que tengas, todas las cosas que estén a tu alcance, las tienes que depositar. Dice, entonces nos preguntaríamos si ahí no se necesita fuerza de voluntad, ya sea que nosotros ya vengamos con la idea, o tengamos la idea cimentada de que nosotros venimos caminando de la mano de nuestro poder superior, o de nuestro Creador, como cada quien lo concibe. Tenemos la creencia, nosotros, ¿sí? Ya creemos, ¿sí? Ya estamos dispuestos. Dice, pero eso no nos basta. Necesitamos de tu fuerza de voluntad. O sea, ¿de qué? De tu capacidad, ¿sí? Para que te puedas entregar y puedas obtener el resultado que necesitas salir de aquí, ¿no? De ese tipo de trabajos. ¿Por qué? Tenemos que identificar que ese tipo de pasos o de cosas que se tienen que hacer son cosas muy delicadas, son cosas en las cuales uno se puede hacer, por ejemplo, hay una persona que va a realizar su cuarto y quinto paso, entonces pues le tenemos que hacer entender que la fuerza de voluntad tiene un gran significado y que tiene un gran poder y le puede dar un balance en el cual para que obtenga el resultado. Mucha gente se ha liberado, ¿no? A través de entregarse de lleno, ¿no? En esos momentos, a esos trabajos que se están realizando. Entonces podemos saber que la fuerza de voluntad sí nos sirve, de mucho. ¿Qué es lo que pasa con nosotros cuando decimos que somos impotentes ante el alcohol? ¿Qué sucede con nosotros? ¿Se utiliza de esa forma nuestra fuerza de voluntad? ¿O qué es lo que opera ahí para resistir la demanda de alcohol? Pues sí, ¿no? Pues fíjese que pues hay veces que pues sí tiene que ver, ¿no? Un poco de voluntad, ¿no? Porque por esa fuerza que hay personas que es muy difícil tener esa fuerza de voluntad. Sí, aquí nosotros nos podemos dar cuenta qué tan difícil es para uno el aceptar. Entonces, a lo mejor no se detecta, pero de alguna manera se utiliza esa
esa voluntad o ese deseo de querer de querer hacer algo por lo que está pasando con nosotros. El hecho de asistir nosotros noche a noche a nuestras reuniones también está operando. A lo mejor en un momento no nos damos cuenta, pero cuántas cosas pasan en nuestra cabeza, cuántas cosas están pasando en nuestro interior, a donde hay una parte que se resiste al hecho de que nosotros queramos hacer algo por nuestra enfermedad. Muchas cosas empiezan a bombardearnos con decir, hoy no vayas, está lloviendo, quédate en tu casa, ve una película, vete a cenar, quédate con tus hijos. O sea, son cosas que nos están invitando a no hacer y que muchas de las veces se necesita de esa parte a donde nosotros tenemos que dar un extra para poder ir en contra de nuestros deseos personales. Estas cosas que nos obstruyen simplemente es algo con lo que nosotros estamos lidiando día a día, pero cómo lo entendemos, cómo nosotros nos damos cuenta. Muchas de las veces nosotros no queremos hablar, no queremos externar lo que nos está pasando, lo que estamos sintiendo, y muchas de las veces tenemos que hacer un acto de humildad para poder decir lo que no queremos hablar, para poder expresar lo que no queremos decir. Muchas de las veces no nos es tan fácil, pero el hecho de que no nos sea tan fácil es ahí a donde nosotros podemos buscar o entender que algo está obrando. ¿Tú cómo lo entiendes? ¿Cómo lo has vivido dentro de Alcohólicos Anónimos en tu permanencia? ¿Y cómo hoy puedes entender esa voluntad? Pues sí, definitivamente a todos nosotros los alcohólicos se nos presentan este tipo de trabas, ¿no? Este tipo de prejuicios que existen dentro de nuestra cabeza. Esos prejuicios se le llaman impedimentos, ¿no? Entonces esos impedimentos se manifiestan de diferentes formas, de diferentes situaciones a cada alcohólico. Muchas de las veces hay alcohólicos que tienen a la esposa y la esposa no los deja ir, les empieza a reclamar, a decir que para qué van al grupo, que esto no tiene caso, que no tiene sentido, en el trabajo que se está descuidando el trabajo, que la economía ya tiene un desbalance, ¿no? Entonces que en las cuestiones personales y físicas se están tomando a la deriva, que ya no se está uno procurando como debe de ser, que no estoy comiendo a mis horas, pero ese tipo de impedimentos se presentan porque son obstáculos que siempre se nos han presentado en la vida. Si nosotros los examinamos profundamente, siempre se nos han presentado obstáculos y barreras, impedimentos que nos han dicho, no vayas, no hagas, y no es necesario, ¿no? Y muchas de las cosas que nos impiden es el miedo de dejar de ser las personas que siempre hemos sido, ¿sí? Hemos tenido una forma tan arraigada de ser, nos hemos acostumbrado tanto a esa forma, que esa misma forma nos reclama el hecho de seguir de la misma manera, ¿no? Entonces se nos presentan cosas, incluso alguien lo pueden despedir del empleo, alguien puede pelearse con su familia, puede tener un accidente, le pueden pasar un sinfín de cosas, ¿no? Y esas cosas se le presentan como impedimentos. Decir, ya no vayas, ya no tiene sentido, la vida, mira, te está diciendo que no. Dice, pero ahí nosotros es cuando tenemos que entrar, que romper y decir, esto realmente yo lo necesito, ¿no? A pesar de todos estos problemas que tengo, a pesar de lo que se me está sucediendo en la vida, yo tengo que seguir, yo tengo que continuar, porque tengo un deseo muy profundo de cambiar de vida, de cambiar de la forma en la cual se está mirando las cosas, ¿no? Dice, al aplicar la voluntad y la buena disposición a los problemas de la vida, en general como resultado neto, tenemos que la liberación del deseo de dejar de beber. Ese es el resultado que nosotros tenemos, ¿no? Es el resultado de que a pesar de que a nosotros se nos han presentado cosas, a pesar de que se nos están presentando obstáculos,
lo bueno es que ya no tenemos la tendencia por ir a beber, ¿sí? Manifestaba aquí lo de la forma de lo que lo narra, ¿no? Dice, los inicios cuando yo empecé a dejar de beber, dice, me di cuenta que esto pues no era tan fácil, ¿no? Que era un problema y un camino riguroso y que se me iban a presentar cosas. Dice, tuve muchos intentos de suicidio en los últimos 3 años. ¿Qué quiere decir? Que entró en delirium tremens sin beber. De veras, cuando te sudan las manos, cuando te sientes inseguro, cuando llega la la barrera más fuerte que a mí se me ha presentado en mi vida dentro de Alcohólicos Anónimos, es cuando enfrente de mí se ha puesto ese prejuicio, ese impedimento que me ha dicho, esto no tiene sentido. ¿A dónde te va a llevar esto? A ningún lado. Mira cómo estás, sin dinero, sin familia, inseguro, insatisfecho. Esto no te va a llevar a nada. Dice, pero muchas de las veces esto se nos tiene que presentar. ¿Por qué? Porque es parte de nuestro camino, ¿no? Dice, siempre vamos a buscar la salida más fácil. Y la salida más fácil sería regresarse, ¿no? Decir, esto no tiene sentido. A mí se me ha presentado muchas veces. Y muchas veces puedo decir 4 veces, ¿no? Pero de esas 4 veces en las cuales se me ha presentado, ha sido casi una forma de decidir definitivamente, esto lo dejo y ya no quiero continuar. O sea, no estuve vacilando cuando quería dejar de beber, pero tampoco he estado vacilando cuando he dicho que todo esto lo quiero tirar a la basura. Tampoco he estado vacilando. Dice, pero ¿cuál es lo grandioso de todo esto? Dice que al enfrentar la vida con la realidad, entonces nos va a dar cuenta que tenemos un problema. Estamos enfrentando ese problema del alcoholismo. Se nos presenta esto y no tenemos ansias por ir a beber, ¿sí? Estamos buscando la forma de salir del problema. Estamos buscando que nuestra mente sea una mente abierta, que pueda entrar alguna luz, alguna razón, algún consejo de alguna otra persona. Dice, por eso al ateo o al agnóstico, dice, ¿a poco no podemos decir que necesita fuerza de voluntad para abrir su mente? Esa mente tan cerrada, esa mente en la cual no quería escuchar nada. Dice, pero aquí en el programa le dijimos, bueno, no hay problema con respecto a tu creencia, ¿sí? Pero para que te pueda entrar todo lo que tú necesitas tener una mente abierta. Entonces necesita mucha fuerza de voluntad para empezar a querer, a luchar contra uno mismo. Dice, porque ya con respecto a eso, la comparación, ¿sí? Y haciendo el dividendo, ya no estamos luchando contra el alcoholismo, contra la obsesión por beber. Ya estamos hablando con la creencia. Dice, ya nos dijeron que con respecto a la botella, la confianza en nosotros mismos, de hecho era una desventaja, pero aquí ya no están hablando de la creencia, ¿sí? De adoptar a un Dios. ¿Para qué? Para poder tener un cimiento, que tenemos que aterrizar nuestra fe en algo, que nuestra fe no puede andar volando de aquí para allá. Entonces para eso necesitamos fuerza de voluntad, y esa fuerza de voluntad sabemos que ahí sí nos sirve. ¿Por qué? Porque ya no estamos hablando de la botella. La botella la hicimos por un momento, la hicimos a un lado. Dijimos, la botella, la droga, las dependencias, las hicimos a un lado. Necesitamos que entre la luz, necesitamos que entre la energía, y para eso necesitamos sacar nuestra capacidad. Todos tenemos un potencial y una capacidad muy grande dentro de nosotros, pero tenemos que tener un despertar de conciencia para poder saber y ver, ¿sí? Analizar que nosotros somos seres con muchas cualidades, ¿no? Que las herramientas que prácticamente nosotros tenemos están al alcance de nuestras manos, ¿sí? Pero no las hemos podido ver. ¿Por qué? Porque tenemos una mente muy cerrada, ¿no? Entonces, con lo que se refiere al ateo o al agnóstico, eso es lo que es. Hay otro punto, ¿no? Otro punto en el que nos habla, y yo creo que es uno de los puntos más fuertes donde entra la fuerza de voluntad, que es el trabajo del 12º paso. Ese paso 12, ¿no? Es entrelazado con el objetivo primordial, que es la transmisión del mensaje. Sabemos que hay de una forma grupal y sabemos que existe el 12º paso de la forma individual. Dice, tú puedes llevar tu 12º paso de la forma en la que mejor te parezca, ¿no? La forma en la cual tú te identifiques con tu prospecto, con tu persona alcohólico o alcohólica, ¿no? Dice, pero ¿a poco no se necesita fuerza de voluntad cuando tú estás acostadito en tu cama
y te vayan a tocar, que estés ahí relajadito, ¿no? Estés ahí contento, ¿no? Durmiendo a tus anchas, tranquilamente, en tus dulces sueños, y que te toquen la puerta, ¿no? Y que te digan, ¿sabes qué? Pues necesitamos ir a trabajar un 12avo, ¿no? A las 2, 3 de la mañana. Dice, ¿y a poco no se necesita fuerza de voluntad para agarrar y pues dejar la cama extendida con quien estés, y en ese momento vestirte, ponerte los zapatos, hacer tu oración y dices, vamos a hacer el trabajo, ¿no? Dices, ahí se necesita fuerza de voluntad. Se necesita fuerza de voluntad para cuando tienes que ir a algún trabajo en tu servicio, en el cual pues sabes que tienes que invertir alguna moneda, que tienes que sacrificar un día, ¿sí? Que tienes que leer, o sea que te tienes que disponer, no simplemente vas a llegar allá y vas a decir, ya vine, ya estoy aquí, ajá, ¿y esto de qué nos sirve, no? O sea, ya te preparaste, o sea, ya estudiaste, ya traes algo, o sea, ya traes argumentos de los que puedes hablar, sabías que la forma en la que estás participando es una forma que estás hablando a veces hasta por los demás, que estás comprometido en algo, ¿sí? Que te delegaron una confianza, que las cosas que tú puedas hablar aquí tienen consecuencia el día de mañana. Dice, entonces para eso te tienes que preparar, tienes que estudiar, te tienes que esforzar, ¿sí? Y te tiene que entrar la duda, y cuando entra la duda, pues tiene uno que ir a más búsqueda, ¿no? A más resultados, ampliar la solución, para que tu criterio sea más amplio, ¿no? Para que tengas un mejor entendimiento, entonces puedas hacer las cosas que deben de ser de la mejor forma, no como se hicieron anteriormente, a la mitad, a regañadientes, o sea, ahí se queda, ahí se va, ¿no? O sea, así ya, a ver qué sale. No, dice aquí dentro de Alcohólicos Anónimos, nos van enseñando que las cosas a medias no nos sirven para nada, que de hecho nunca nos han servido. Se podría decir que de hecho las cosas a medias son una desventaja y un perjuicio para nosotros mismos dentro de nuestro caminar. Entonces se podría decir aquí una interrogante, ¿no? Entra igual. ¿A poco no nos sirve aquí la fuerza de voluntad? ¿A poco no es una herramienta básica para sacar el esfuerzo? Que no ese esfuerzo no es si quieres, ¿sí? Si no te esfuerzas, no vas a llegar a ningún lado. No. Aquí nosotros podemos entender, bajo nuestros primeros conceptos de nuestros pasos, que estos nada más nos piden aceptación. Entonces nos los ponen como ejemplo y nos los hacen ver, porque nos quieren decir que cuando uno acepta, ahí no entra en juego la voluntad, ahí nada más simplemente se acepta. En el tema anterior vimos el tema de la aceptación, y dice, ni huimos ni peleamos, simplemente aceptamos y así nos liberamos. Entonces, no todo problema requiere de voluntad, no en todo tipo de problema entra en juego la voluntad. Entonces, empezarla a distinguir, empezar a ver ese factor tan importante es importante para cada uno de nosotros, ¿sí? El saber que no todo lo vamos a emplear, o no en todo vamos a emplear la voluntad, que muchas de las veces hay cosas que simplemente se tienen que dejar ir, simplemente se tienen que aceptar, simplemente no nos podemos resistir a lo que esté sucediendo, porque no podemos hacer nada. Pero hay cosas que sí. Entonces nuestra oración que oramos cada noche al término de una reunión nos dice que hay cosas que se pueden cambiar y hay cosas que no. En las cosas que no se pueden cambiar, pues simplemente nosotros tenemos que aceptar. Ahí no puede entrar nuestra fuerza de voluntad, porque estropearía lo que está dando o lo que está aconteciendo. Muchas de las veces cuando nosotros utilizamos nuestra voluntad, otras personas salen lastimadas por nuestra ineptitud, nuestra falta de conciencia, nuestra falta de ser un poco pues flexibles ante las situaciones, ¿no? Entonces nosotros precisamente tocamos este tema porque nos parece importante
el empezar a entender dónde entra en juego nuestra voluntad. Hay situaciones o problemas, como lo mencionaba mi compañero, que es a donde se emplean, a donde uno tiene que hacer uso, a donde uno puede decir, ahora sí, se le da rienda suelta a la voluntad. Pero ya se sabe de ella, ya se sabe qué es, ya se sabe para qué sirve y cuál es su propósito, qué es lo que está persiguiendo la voluntad, o dónde entra en juego y para qué nos sirve. Entonces, al empezar a entender esto, ¿la voluntad será lo mismo que la fe? No. No es lo mismo. Porque ahorita vamos a entrar en el punto de, podemos hablar un poquito del 11º paso, ¿no? En el 11º paso nos habla que a través de la oración y la meditación buscamos tener un contacto consciente con Dios, ¿no? Nos diese la gracia de conocer su voluntad y la fortaleza para cumplirla. Es lo que nos dice el 11º paso, ¿no? Entonces en el 11º paso entramos en un terreno totalmente diferente y desconocido para el alcohólico. Entonces en el que la voluntad de él también se vuelve a separar. Dice, nosotros tenemos que ver que en el aspecto de la acción terrenal, dentro de la sociedad y dentro de las cosas que sí se pueden hacer, nosotros tenemos que emplear esa fuerza. Dice, pero ya cuando estamos en los rudimentos de la fe, que estamos hablando de la oración, de la oración y la meditación, nosotros estamos queriendo obtener un contacto, ¿no?, más cercano con nuestro creador, y por consiguiente queremos adoptar un tipo de fe más congruente del que nosotros no teníamos, del cual nosotros padecíamos, ¿no? Entonces, esa fe escasa, esa fe desvanecida, esa fe que con un problemita se desmorona, ¿no?, que con cualquier cosa que se te presenta, dices, pues pum, cabrón, rapidito te vas a la botella, rapidito te vas otra vez a tus dependencias, rapidito te vas a mentir, rapidito te vas a volver a robar, entras en locura y en depresión, te sientes nuevamente frustrado, ¿sí? Eres un neurótico compulsivo en potencia. Y dice, como resultado de todas estas cosas, eso significa que no has practicado nada, ¿no? Entonces, con referente a la fe, nosotros ya empezamos a querer que la gracia nos proteja. Dice, la voluntad de Dios nunca te va a llevar donde su gracia no te proteja. Eso quiere decir que te vas a sentir más seguro, te vas a sentir más confiado, vas a caminar con esa credibilidad que no tenías. Entonces, por consiguiente, uno se siente de una manera, dice, ay cabrón, ahora sí me siento diferente, ¿no? Al entrar en el 11º paso, dice que nosotros tenemos que tocar terrenos muy delicados, ¿no? Y tenemos que vivir con cosas que no nos van a agradar, ¿no? Dice, no vamos a agarrar a Dios de boletín de emergencia, de que solamente cuando se me presentó un problema, dice, yo ya lo agarré, ¿sí? Entonces, dice, nosotros no podemos vivir, dice, esa vieja forma acostumbrada de vivir a base de pura fuerza de voluntad y de creencia en uno mismo, dice, ahí en ese paso no nos sirve. Nosotros ya tenemos que estar cimentados y ya tenemos que estar convencidos de que creemos en un creador, ¿no? De que nosotros estamos depositando nuestra fe en él y de que él, ahora sí, las cosas de verdad van a cambiar, ¿sí? Porque ahora sí nosotros ya estamos agarrados de algo, ya nuestra confianza regresó, ¿sí? Ese miedo, esa inseguridad de decir, híjole, y ahora va a ser lo mismo. No, ya no va a ser lo mismo que siempre fue. Y algo que es muy importante, a pesar de lo malo que resulte, no va a ser igual que antes. Y es verdad. A pesar de que a veces se tiene que volver a sufrir, ¿no? Con los padecimientos de la desconfianza, con el hecho de decir, esta cosa, no sé qué me está pasando, ya no quiero creer, ya no quiero sentir esto porque no me da resultado. Dice, a pesar de eso, empezamos a ver que empieza a haber un cambio, ¿no? Empezamos a renegar menos, ¿sí? Empezamos a orar, dice, empezamos a buscar, dice, y a poco dentro de la oración, nosotros le vamos a exigir a través de nuestra voluntad a Dios, nosotros le vamos a pedir, ¿sabes qué? Dice, nosotros hemos visto el fracaso y la derrota, ¿por qué? Porque hemos pedido de una forma incorrecta, ¿no?
Dice, nosotros nos hemos centrado, nos hemos puesto serenos y le hemos dicho qué es lo que queremos que Él haga con nosotros. Nosotros le hemos mandado nuestra voluntad. ¿Sabes qué, Creador mío? Yo quiero que hagas esto. Dice, pero nunca le hemos dicho, Creador mío, yo quiero que tú me des lo que debo de tener, ¿no? O sea, nunca le hemos dicho, ¿no? Nunca le hemos dicho, ayúdame a conocer tu voluntad y no la mía. Dice, siempre le hemos dicho que Él conozca nuestra voluntad y que Él haga nuestra voluntad y que Él es nuestro mandadero y que Él es como los santos reyes. Él es el que nos tiene que cumplir todo lo que nosotros deseamos. Y le escribimos una carta a Dios, ¿no? Y le pedimos firmemente a través de un escrito, a través de una oración, que nos cumpla lo que nosotros queremos. Dice, no nos los cumple y no nos escucha. ¿Por qué? Porque nosotros siempre le estamos enviando nuestra voluntad. Nosotros siempre le estamos diciendo qué es lo que Él tiene que hacer, ¿no? Y si no tenemos la humildad suficiente, ¿no? Para decir, ayúdame a conocer tu voluntad. Ayúdame a conocer la realidad de la vida, aceptar las cosas cual y como las tengo, ¿no? Dice, nosotros hemos pedido mal, dice, por eso nunca nos ha escuchado. Por eso, porque hemos hecho hemos hecho ejercicio de nuestra fuerza de voluntad y en esos terrenos no nos sirve de nada, ¿no? Entonces tenemos que entender que con respecto a cosas que sí nos sirven, donde tenemos que ocuparlas y que ahí las debemos de ocupar, ahí no tenemos que decir, no voy, no puedo, ¿no? Ahí tenemos que ir. Dice, al principio regañadientes, al principio renegando y diciendo, híjole, ¿por qué tengo que dejar esto? ¿Por qué? Pues ni modo, se tiene que hacer. Dice, ya posteriormente pues va uno entendiendo, dice que pues esto así se maneja. Que por lo menos, dice al principio, si por lo menos no te has llevado ni una copa a la boca, ya no andas con tu cerveza, con tu lata, ya no andas ahí llorando por las calles, ¿no? De que te han maltratado, de que te han herido, que pobre de ti, ¿no? Que la vida te ha pagado mal. Dice, a pesar de todo eso ya ha cambiado, ya te sientes diferente. Sí, qué tan importante es para nosotros salir entendiendo lo que es nuestra voluntad. Y ustedes a lo mejor se preguntarán con qué sentir. Ahorita podemos nosotros darnos cuenta, o muchas veces se ha escuchado, pongo mi vida y mi voluntad al cuidado de Dios, pero por los rincones se escucha, ¿y conoces tu voluntad? Porque es necesario conocer la voluntad de uno para ponerlas en las manos de nuestro Creador. Si no, yo que estoy poniendo, sería un engaño lo que yo estoy diciendo. Entonces, ¿qué tan necesario es el entender cuál es mi voluntad para ponerlas en las manos de mi Creador? ¿Cómo nosotros empezamos a entender que cuando ésta no opera, empiezan a obrar cambios en nosotros? En nuestro primer paso, un problema que nosotros tuvimos, que no podíamos con él, cuando nosotros desistimos de luchar con él, se movió, cambió. Cuando uno acepta que tiene un problema con la bebida, empieza a dejar de ser un problema y se empieza a convertir en una solución. Cómo nosotros empezamos a darnos cuenta de que ciertos movimientos que uno lleva a cabo son los que empiezan a transformar nuestras vidas. Y cuando nosotros empezamos a creer que podemos hacer todo lo que nosotros queramos a través de nuestra voluntad, nos damos cuenta que tiene que llegar un momento a donde dice, bueno, de allá hasta acá está bien, ahora de aquí deja eso que tú quieres hacer y déjate llevar. Ya no te resistas, ya no luches, simplemente observa que tienes un mundo frente a ti que te está llamando, que quiere que tú te hagas a él. Entonces, ahorita la pregunta era, ¿la voluntad es lo mismo que la fe? Indiscutiblemente que no. Cada una tiene su esencia, cada una tiene su parte. Y el irlo entendiendo a nosotros nos da la oportunidad de empezar a separar cosas tan importantes, porque en cada situación se nos presenta
algo diferente, Las emociones. a donde vamos a utilizar nuestra fe, como lo decía el compañero. Hay momentos en que dice yo ya no puedo, yo ya no quiero, esto no tiene sentido, ¿no? Y ahí no vamos a utilizar la fe, ahí no vamos a utilizar la voluntad, ahí vamos a utilizar la fe, porque no sabemos ni lo que hacemos ni hacia dónde nos estamos dirigiendo, simplemente nos estamos dejando llevar. Llegan esos momentos en que uno ya no quiere continuar, llegan esos momentos en que uno dice, ¿y con qué sentido? ¿Por qué tengo que dejar lo que más amo? ¿Por qué tengo que dejar lo que más me agrada? Y no se encuentran respuestas. En algún momento una persona me dice, no le busques lógica, porque esto no lo tiene. Este camino de la fe no lo tiene, y la voluntad pudiera o pareciera ser lo mismo. Nosotros empezamos a ver y a distinguir que la voluntad solamente nos lleva a hacer, y hay otra cosa que nos lleva a no hacer. A donde dicen, haz algo, ¿por qué te dejas? ¿Por qué abandonas? ¿Por qué no haces lo que tienes que hacer? ¿Por qué tienes que cerrar tu negocio? Estás perdiendo, lo vas a perder. Eso que te estás gastando lo puedes utilizar en tu familia, tus hijos necesitan zapatos, tu esposa necesita que le des su gasto. Ese dinero que tú estás empleando para esto, y dices, ¿por qué lo haces? ¿Qué es lo que te lleva? ¿Por qué eres necio ante esto? ¿Qué es lo que has encontrado? ¿Qué es lo que has visto? ¿Qué es la voluntad? ¿Y hacia dónde te está encaminando? Bueno, este es un término Social. a estas alturas, ¿no? De la experiencia propia, porque aquí se tiene que hablar con la experiencia de la cual se está viviendo, ¿no? Con las tensiones que se sienten el día de ayer y el día de hoy. O sea, aquí ya no estamos hablando nada más de teoría. Teóricamente podemos decir esto, pero nosotros estamos hablando, dice, nosotros los alcohólicos transmitimos las experiencias vividas. Es el tesoro más grande que tenemos y que prevalece dentro de nosotros. Es lo que nos hace crecer y nos hace fortalecernos, ¿no? Cuando una persona realmente te está hablando con esa certeza desde adentro, desde lo profundo, desde el fondo de su corazón, y decirte, esto es lo que está pasando conmigo, ¿no? Y eso es lo que está pasando. Cuando uno empieza a conocer cuál es la voluntad de uno, es algo muy doloroso. Es algo muy doloroso porque uno empieza a darse cuenta de lo poco realista que ha sido, de que lo poco persistente que ha sido en las cosas que necesitas, incluso en la vida, incluso en los aspectos materiales, que no has llegado a ser convincente en lo que tú te propones. Que siempre has tenido un objetivo marcado desde el mismísimo principio y nunca has llegado a terminarlo, nunca lo has alcanzado. Entonces, te empiezas a dar cuenta que la voluntad en la cual tú venías practicando, pues es una voluntad que está con una dirección mal encauzada. Aquí prácticamente me está hablando de que yo voy a recobrar la cordura y el sano juicio, ¿no? Y el sano juicio es lo que me va a decir que me está ya dando la alternativa de darme cuenta que mi voluntad estaba equivocada, ¿sí? Y a veces se siente uno mal, cabrón, se siente uno mal y decir, ¿qué tan equivocado estaba yo? Despertar de la ignorancia, despertar del engaño. Quiero que alguien venga y me diga que si es algo grato, que me diga si es algo que se siente bien. Pero también voy a escuchar que me van a decir que es algo de gran beneficio, ¿no? Despertar del autoengaño, de la mentira, ¿no? De que siempre me he engañado a mí mismo. Aquí es donde estaba regida mi voluntad, en mi creencia, ¿sí? En mis ideas, en mis pensamientos, en mis formas de ser y en mis actitudes. Esa voluntad fue dirigida por mi egocentrismo, por mi egoísmo, y de decir, esto siempre va a ser como yo lo digo, como yo lo quiero,
Porque a mí siempre me dijeron allá afuera que todas las cosas tenían que ser a base del éxito, a veces de obtener lo que yo quería, pero nunca me dijeron que esa no era la forma adecuada, ¿sí? Sí me dijeron que tenía que llegar al éxito, pero no me dijeron cuál era la otra parte, cuál era lo que me iba a encontrar a través del camino, que iba a tener que sufrir, que iba a tener que sentir desdicha y que tenía que seguir, y que a través de eso aquí en Alcohólicos Anónimos, aquí es donde me han dicho, aquí es donde empiezas a hacer uso de tu fe. ¿Cuándo y en qué momento empieza uno a dejar de centrar toda la energía en la voluntad y inconscientemente la empieza uno a centrar en la fe? Lo dice claramente en el segundo paso. ¿De qué forma? Cuando a través de todo lo que te está pasando o de lo que estoy viviendo en este momento, sigo adelante. Porque yo sé que empiezo a tener un poquito de fe. Porque en el muy adentro, hasta en lo más profundo, sé que algo me dice, continúa, esto sí tiene sentido, ¿no? Pero también a mí se me olvida que mi voluntad me dice, quiero las cosas ya. Pero aquí me dijeron que es poco a poco, y que poco a poco se va lejos, y que es mejor dar que recibir. Y mi voluntad me dice que todos ustedes me den, que todos ustedes me entiendan, ¿sí? Que todos ustedes me solapen, ¿sí? Pero esa no es la verdadera esencia, ¿no? Porque eso a dónde me ha llevado, ¿no? Entonces empieza uno a tener fe y dice, si este mundo es hostil, sí, esto está mal, sí, pero creo que va a salir bien, que va a empezar a cambiar, ¿no? Entonces nuestra voluntad empieza a tener esa huella, esa discapacidad, ¿no? Se empieza a fracturar nuestra voluntad. Entonces nos hace movernos, ¿no? Y nos hace dudar y nos hace sentirnos de esa forma en la cual decimos, a veces yo en mi caso personal me he despertado por la mañana, me he sentado en la cama, ¿no? Y he dicho, pues como lo decía por ahí en otra parte, ¿no? Ya la tormenta ha pasado, ¿no? Creo que ya todo está bien, creo que ya no tiene sentido seguir ahí, ¿no? O sea, ya todo ha cambiado, dice. Pero entonces entra el dilema en el de hacer o no hacer, o dejar de hacer. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Y pues, inconscientemente me levanto y me voy para allá. O sea, llego otra vez. Y no les digo, no quería venir, ya llegué, ¿sí? Esto es importante para mí, esto lo necesito, esto lo tengo que hacer. Ya no me empiezo a dar cuenta en quién lo tiene que hacer y por qué el de allá no lo hace y por qué no llegan temprano y por qué se ponen de esa forma. Pues ese es su problema, ¿no? Aquí el problema que yo tengo que ver, tengo que analizar mi voluntad. ¿Qué es lo que me lleva a mi voluntad? ¿A dónde me quiere tener? Incluso a lo mejor mi voluntad me quiere tener allá echadote, allá acostadote, sin preocupaciones, sin penas. Sí, me decía por ahí una vez un padrino que decía, pues métete aunque sean problemas, para que busques una solución. No estés en el ocio nomás ahí, estancado, ¿no? Echándote a perder, como el agua en el estanque, ¿no? Que le sale el ama de que no se mueve, de que no tiene movimiento. Dice, así se está echando a perder tu conciencia, tu mente, tu espíritu está abajo, ¿sí? Andas por ahí en las calles, pero con la cara enfrente y con el espíritu arrastrando. Y eso creo que no se siente bien. Eso es a donde te ha llevado la voluntad. La fe te va a llevar a creer que hay algo mejor y que en Alcohólicos Anónimos sí existe. Y sí funciona. Bien, nuevamente este programa ha llegado a su término. Antes de terminar, quisiera agradecer a los directivos de este programa, Radio Informativo Huamantla Or, que nos da la oportunidad de transmitir este mensaje. Y como ya es común, antes de terminar, vamos con la última reflexión. Adelante, compañero. Pues sí, nosotros como reflexión en este tema y cada uno de los temas que nuestro creador, como cada quien lo concibe, nos ha dado la oportunidad, ¿no? De expresar nuestros puntos de vista y analizar algunas de las cosas que en gran parte reconocer que pues yo me llevo muy gratas cosas de esto, ¿no? Y pues la reflexión es a todos aquellos que piensan que la fuerza de voluntad no sirve, sí
sirve de mucho, es una gran herramienta, es de gran ayuda, pero que lo más importante es tener que separar en qué parte nos sirve y en qué parte no sirve, en qué parte tiene una función y en qué parte deja de funcionar, ¿sí? Automáticamente dice, cuando nosotros hemos recobrado el sano juicio, entonces tenemos la oportunidad de diferenciar cuándo sí y cuándo no. Sí, nosotros tenemos que entender que hay algo más allá de la voluntad, y muchas de las veces con ella nosotros queremos hacer todo lo que nosotros, o sea, queremos cambiar todo lo que está a nuestro alrededor, pero nosotros tenemos que darnos cuenta que es una voluntad limitada, que está condicionada, que podemos hacer muy poco con ella. Y hay otra mucho más grande que nos está esperando. Pero para que esta opere en nosotros, nosotros tenemos que dejarla nuestra. Cuando entra esa voluntad en uno, la de nosotros ya no nos sirve. Es cuando dicen, ya no pelees, cierra tus brazos y abre tu corazón, que alguien ya te está esperando. Pues bien, nuevamente agradecerles por la paciencia que nos han tenido y nos vemos la próxima semana. Tengan muy buenas tardes. Radio Informativo Huamantla, la radio hablada del pueblo mágico de Huamantla, transmitiendo desde Juárez Norte número 215 Interior 13, a través de la frecuencia digital de huamantla.org. Línea telefónica 241-137-2697. Una nueva alternativa en radio virtual.